8 de la mañana con 33 minutos y aquí tenemos, pero ya listito, a Sebastián para que nos hable de la agenda económica. ¿Cómo está Fernando, Carola? Buenos días, Sebastián. Buenos días. Comenzamos una jornada bien noticiosa. Tenemos hartos temas para revisar junto a ustedes aquí en Agenda Económica. Y vamos a partir por los datos de desempleo que ayer alcanzamos a revisar someramente en el cierre de la edición de Agenda Económica, pero ya tenemos el informe publicado y harto análisis también en torno a este debate respecto a cuál es realmente la situación que se está viviendo en el mercado laboral. Y digo que hay un debate abierto porque los números, a pesar de mostrar una situación bien concreta y específica, a pesar de ser números, digamos, igual admiten cierto nivel de interpretación, y es lo que ha ocurrido también en el debate. El gobierno prácticamente plantea que aquí vamos en una tendencia al alza de recuperación de puestos de trabajo, mientras que distintos académicos de varias organizaciones en nuestro país están planteando un escenario bien distinto de una emergencia laboral, como les contábamos ayer en el caso de David Bravo, un concepto que va tomando cierta atracción también. Pero vamos al detalle. El 8,7% fue el nivel de desocupación para el trimestre que va de mayo a julio, y el trabajo por cuenta propia formal, que es una de las categorías que mide la encuesta, pierde 71.000 puestos de trabajo en un plazo de 12 meses. Mala noticia, porque debiéramos aspirar al trabajo formal. Por supuesto, el trabajo formal es aquel que tiene un contrato de por medio, donde hay seguridad social, donde se pagan cotizaciones, etcétera. Es un trabajo mucho más estable en ese sentido. Cuando crece el trabajo informal, hay una pequeña señal de alerta ya de que las cosas quizás dentro del mercado del trabajo no están funcionando de manera idónea. En el sector privado se generaron más de 114.000 plazas laborales, que es una buena noticia si uno lo compara a un año atrás. Pero el problema es que hace 3 meses atrás estábamos generando más puestos de trabajo en ese segmento. Por lo tanto, ¿cuál es la señal? Que se estaría enfriando el mercado laboral o que se está deteriorando el mercado laboral. Hay varias formas ahí de analizarlo. La capacidad de recuperación. El otro dato, Seba, perdona que te interrumpa, adelante. Pero tenemos más de un 27% de gente, hombres y mujeres, trabajando en la informalidad. Son más de 2,5 millones de personas según el INE, y eso siempre es un problema, sumado a los 880.000 chilenos que, queriendo trabajar, están cesantes. Entonces son 3,5 millones. Me estoy apoyando en una carta que manda el Mercurio, Juan Pablo Suete, economista presidente de la multigremial. Casi 3,5 millones de personas sin lo que dices tú, seguridad social y sin poder ahorrar para su pensión. Exacto. Entonces, desde esta perspectiva, los opositores al gobierno dicen, hay una emergencia laboral y la ministra no la quiere reconocer. Claro, exacto. Ese es el punto. El diagnóstico, digamos, dista bastante, y lo vamos a escuchar luego las palabras de la ministra, porque el gobierno ve una tendencia diferente. Uno se podría quedar con ciertos datos como la tasa de desocupación, por ejemplo, que fue de un 8,7%, y es verdad, cayó respecto a lo que pasaba hace un año atrás en el mismo trimestre, pero la tasa de desocupación se mueve por distintos factores. Si hay menos gente buscando empleo, por ejemplo, y sale del mercado laboral activamente, la tasa de desocupación baja. Entonces hay hay factores, digamos, que no tienen que ver necesariamente con la creación de más puestos de trabajo que pueden explicar una disminución de los niveles de cesantía. De hecho, el economista Juan Bravo ponía otros puntos también sobre la mesa bien interesantes respecto a lo que está pasando con el tipo de trabajo de cuenta propia. Esa es otra categoría que aquí se mide. El trabajo de cuenta propia tiene que ver con las iniciativas laborales que emprende cualquier persona, digamos, por sus propios medios, sin depender de otros. El tema es que ese trabajo puede ser formal, una persona que empieza, qué sé yo, una tienda para hacer costuras. Claro. ¿No? Pero está formalizado. Va donde servicio de impuestos internos, saca emite boletes, saca patente, claro, cotiza, etcétera. Pero puede ser también informal, puede ser cuenta propia informal. Y ese es un trabajo de menor calidad, sin protección social, como decíamos antes. Si una persona se sube a vender digamos, confites arriba del metro, por ejemplo, es un trabajo por cuenta propia, pero es informal porque ahí no hay ningún tipo de resguardo ni de formalidad de por medio, no hay entrega de boleta ni nada por el estilo. Lo que viene diciendo David Bravo después de la pandemia, Sebastián, es que hay una emergencia laboral no declarada. Claro. Este académico de la Universidad Católica. Y la ministra dice, a algunas personas les gustan harto los eslóganes. Eso dijo el miércoles, perdón, exacto, claro. Lo que han demostrado los datos es que hemos recuperado 550.000 puestos de trabajo. Y agregó, bueno, lo que estamos analizando, el retroceso en la tasa de desempleo. Hay que atenerse a los hechos
más integralmente. Bueno, sobre la base de los antecedentes de ayer, la ministra hizo una interpretación muy similar. Escuchemos qué fue lo que dijo Janet Jara ayer. Hemos tenido 5 meses consecutivos de mejores cifras, pero esto sin duda no termina acá. Sabemos que hay un desafío importante porque hay muchas personas que han ingresado a la fuerza de trabajo y los puestos que se han ido creando han ido a una velocidad que ha sido un poco menor y esto se ha ido revirtiendo, pero todavía queda camino por andar. Lo que se espera es que la economía siga creciendo, que las cifras se sigan manteniendo y en ese contexto cosas tales como el rechazo, ¿cierto?, que se dio en la Comisión de Constitución al 7º retiro va a contribuir en... Ahí está una explicación, dice la ministra, del momento del mercado laboral. Entra mucha gente a buscar empleo, gente que antes estaba inactiva, por ejemplo, y eso está generando más presión. La creación de puestos de trabajo no va tan rápido, dice la ministra, pero lo ve con una mirada más favorable. Le hablábamos respecto a esta emergencia laboral de David Bravo y él lo basa en un indicador que también es bien claro, los niveles de ocupación, es decir, qué porcentaje del total de personas que están en edad de trabajar efectivamente tiene un empleo. ¿Ya? Hoy día esa cifra llega a un 56,5% y antes de la pandemia estaba en torno al 58%. Ya. Por eso, según David Bravo, quedan 280.000 puestos de trabajo por crear. Y a la velocidad que vamos, eso no va a ser posible en el corto plazo. Y el otro tema tiene que ver, como decíamos, con la informalidad. Conversamos sobre este tema con Carmen Cifuentes, es investigadora de Clafe SUC, y esta fue la visión que nos entregó sobre el tipo de trabajo que se está creando por estos días. Nuevamente hay otro trimestre, ya llevamos cerca de 3-4 trimestres consecutivos en que esta creación de empleos está siendo impulsada por puestos de trabajo informales y eso es coherente con el aumento que estamos viendo respecto al año pasado de la tasa de informalidad laboral. O sea, no solamente se están creando pocos empleos, sino que la mayoría de estos empleos son informales, o sea, carecen de protección social, que es algo que obviamente debiese preocuparnos por todas las vulnerabilidades que se asocian a un trabajo informal versus uno formal. Y ese era el punto que hablábamos antes, se están generando empleos por cuenta propia que son informales, por lo tanto hay un trabajo pendiente ahí también. Pensar en la precarización del mercado laboral chileno es un tema bien importante y lo que acusan desde ciertos sectores es que la agenda laboral del gobierno no está enfatizando ahí. Ayer conversábamos con David Bravo, de hecho, y decía, bueno, aquí hay que generar quizás programas de generación de subsidios para la contratación enfocados en determinados grupos de la población como un camino para ir avanzando en la generación de más puestos de trabajo. 8:41, vamos a ir a otro tema. Para hablar de lo que está ocurriendo en un sector bien relevante en nuestro país, en la economía local, hablamos de la minería y hay varios datos bien interesantes que hemos conocido en las últimas horas. Ayer se desarrolló la cena anual de la Sociedad Nacional de la Minería, porque agosto es el mes de esta industria, es el mes de la minería chilena. Chile, país minero. Además, ¿no? Un país que genera el 19% del PIB no es menor. Y esta industria ayer desarrolló esta cena anual que reúne a los distintos actores. El equipo de Minería 360 además estuvo ahí presente en este espacio, estuvo encabezado por el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, también estuvo la ministra Aurora Williams de Minería, el presidente de Codelco, el vicepresidente de NAMI, en fin. Y había una discusión ahí también en tonos bien cordiales en todo caso. No estuvo presente, el presidente Gabriel Boric ayer, a diferencia de lo que había ocurrido el año anterior, pero de todas maneras el tono de la discusión y del mensaje en general fue bien amable. El presidente de Sonami, eso sí, hizo una petición bien concreta. Con la ministra ahí dijo, ojalá que el gobierno avance en un fast track para poder destrabar 36 proyectos mineros que están pendientes en nuestro país y que podrían liberar cerca de 10.000 millones de dólares en inversión en el sector minero, como una forma entonces de estimular a este sector y poder reactivar también la inversión y aumentar la producción de cobre en nuestro país principalmente. Con ese objetivo entonces Jorge Riesco hacía este llamado, decía que eso no pasaba ni siquiera por un fast track legislativo con medidas que tengan que pasar por el Congreso, sino más bien con algunas decisiones de carácter burocrático, digamos, y administrativos que pudieran agilizar este aumento de los proyectos de inversión. Y ponía énfasis en otro tema también, en la necesidad de aumentar la producción para poder generar recursos frescos al país. Decía Jorge Riesco que si la producción de cobre aumenta en un 20% a los precios que estamos viendo para este año,
Bueno, eso podría significar entonces un aumento de cerca de 1.200 millones de dólares en la recaudación tributaria por el concepto de desarrollo de la industria minera. Un dato bien relevante, sobre todo cuando se está discutiendo un pacto fiscal que busca aumentar precisamente esos recursos frescos. Fíjense que hoy día el diario Financiero publica justamente un antecedente relevante sobre este tema. Dice que las mineras duplicaron los pagos por royalty con el nuevo tributo. Y esto ha permitido, por ejemplo, entonces que algunas empresas lleguen a aumentar en casi 150% los pagos por el impuesto minero durante el primer semestre, según datos de Cochilco. Y hablando de minería, Enami ayer hizo un anuncio bien relevante sobre su proyecto de desarrollo del salar Alto Andinos. Es el proyecto de litio que el gobierno le encargó a Enami. Después de haber pasado por un proceso bien largo de convocatoria a distintas empresas internacionales, finalmente seleccionó a 6 que ya están en la lista corta para ser socios de Enami y desarrollar este proyecto. Son 2 empresas chinas, una empresa dos de Corea del Sur, una de Francia y una de Australia. Perfecto. Entre ellas aparece destacada BYD, por ejemplo, la empresa china, LG, empresa de Corea del Sur, y Río Tinto, una minera grande de Australia que está interesada en entrar en el litio. Este proyecto lo que pretende es que ya en marzo del próximo año esté andando el proceso de inversión de desarrollo ya de estos 1.500 millones de dólares que se requerirían para echar a andar una nueva faena que busca desarrollar cerca de 20.000 toneladas de litio al año. 8:45. Seguimos con Agenda Económica y nos vamos a otro tema para ponernos a tono con lo que viene las fiestas patrias. A ver. En un par de semanas más vamos a tener un fin de semana XXL y por supuesto que todos los chilenos estamos muy contentos con ese tremendo periodo de descanso y de celebraciones. Más contentos están en la industria turística todavía por lo que va a venir en aquellos días. Queremos conversar sobre las perspectivas que tiene la industria junto a la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo en Chile, FEDETUR, Mónica Salaquete, en contacto con CNN Chile Radio. Bienvenida, Mónica. Muy buenos días, Sebastián. Hola, Fernando. Hola, Carola. Hola, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Mónica, ¿qué expectativas, a ver si podemos ponerle número a esto y dimensionarlo, qué expectativas tienen ustedes desde la industria para este fin de semana XXL de Fiestas Patrias? Bueno, la industria se ha preparado y tiene números bastante positivos que decir porque la verdad que las reservas han aumentado de forma considerable y nosotros calculamos que este año van a haber aproximadamente 2 millones de viajes a lo largo de Chile, lo cual ya es una muy buena noticia porque ya estamos hablando de indicadores semejantes a los que teníamos prepandemia. La verdad, Sebastián, que yo los venía oyendo y es algo bien increíble. Estamos con un serio problema de generación de empleo y aquí tenemos una industria que tiene una gran capacidad de generación de empleo. Hoy día tenemos 640.000 empleos, siendo que todavía no hemos recuperado el número de turistas extranjeros. Este año creemos que vamos a llegar a las cifras similares al año 2019. Pero hay todo un potencial de crecimiento y a nivel global, ¿sí? Sí, por supuesto. Mónica, respecto a las fiestas patrias, en todo caso, esos 2 millones de viajes son los que son principalmente de chilenos, ¿no? Chilenos que nos desplazamos a lo largo del país, no de extranjeros. No, de chilenos. De chilenos son los 2 millones de viajes. Ajá, de acuerdo. ¿Y eso cómo se compara con un fin de semana o con fiestas patrias más normales, digamos, en términos de la duración de los días de celebración de fiestas patrias? Nosotros hemos calculado que este año, por la extensión de los feriados, va a aumentar más o menos en un 6% el número de viajes con relación a lo que sucedió el año pasado. Y también hay un grupo de personas que viajan fuera de Chile. Ese número, por los cálculos que tenemos, van a ser bastante similares a lo que sucedió el año pasado. Entonces, lo que va a aumentar es el turismo interno. De acuerdo. ¿Cuáles son las zonas, siempre, Mónica, uno pregunta por esto, que están teniendo mayor como interés como destinos? Porque también hay zonas que, me imagino, avanzan y otras retroceden según las ofertas que se vayan dando, según las acciones y las políticas públicas que se vayan tomando. A ver, definitivamente la región de Valparaíso, ¿no es cierto? Todo lo que es el litoral central, Coquimbo y la Araucanía, la zona de Pucón, Villarrica, son los lugares más, así es, son los lugares más visitados. Pero sí hemos visto cómo se han ido desarrollando otros destinos que están en un franco crecimiento. Todo lo que es la región de O'Higgins, ahí cada día están llegando más visitantes. La región de Concagua, sí, o sea, todo lo que es por el vino y por el surf.
Son dos cosas que están atrayendo mucho turistas. Los Mira. brasileros, por ejemplo, este año no solo vinieron a esquiar, la mayoría visitó la región de Colchagua. Entonces ahí hemos visto cómo se ha ido consolidando un destino y un producto turístico que es el enoturismo. Y otra zona que ha ido creciendo de manera importante es todo alrededor del Parque Conguillío, toda la zona de Corralco. Eso se ha ido desarrollando y de hecho para estas fiestas patrias tiene prácticamente todo el alojamiento tomado. Ajá. Sí. Fernando. No. Yo iba a preguntar, Mónica, si es que de alguna manera se ha aumentado en estas épocas la salida de chilenos a sitios chilenos en términos de vacaciones. De todas maneras, Fernando, si algo nos dejó la pandemia positivo, porque esta fue una industria que estuvo prácticamente congelada, fue que los chilenos comenzaron a descubrir Chile. Hasta antes de la pandemia se habían hecho esfuerzos importantes, pero a los chilenos nos costaba, de alguna manera, preferir Chile frente a una oferta internacional. Pero pareciera que la pandemia hizo que nos diéramos cuenta de lo que los turistas extranjeros ya habían visibilizado en nuestro país. Entonces, sí, el turismo interno ha ido creciendo y continúa creciendo, lo cual es una muy buena noticia porque también se está desarrollando una oferta, porque también recordemos que normalmente los chilenos decíamos que Chile es muy caro. Hoy día yo te puedo asegurar que hay oferta para todos los bolsillos. Mónica, te quería preguntar por el factor nieve, que tuvimos un invierno, hemos tenido un invierno pródigo en nieve, y la presencia de brasileros que realmente tienen una fascinación por nuestro país y entiendo que han venido por centenas de miles en esta temporada de nieve. ¿Qué pasa con eso? A ver, ese es un mercado donde Chile ha invertido ya desde hace unos años y ha ido respondiendo positivamente. Y definitivamente con la temporada de esquí que tuvimos, hemos llegado a un récord de visitas de brasileros. Y como te digo, esos brasileros han ido a los centros de esquí y también han visitado nuestras viñas. Es interesante el mercado brasilero si lo comparamos versus el argentino, porque definitivamente un brasilero gasta casi 4 veces más que un argentino. Wow. Entonces, Wow. sí, Es bueno, mucha plata. y un Súper americano gana. Así es. Entonces, es ¿Y un muy americano, importante. perdón, Mónica? No, a ver, un brasilero gasta $800 más o menos diario, un americano gasta 1.300. Perfecto. Entonces, la verdad, pero el mercado brasilero es un mercado enorme, Es que gigante, un mercado claro. que ha ido respondiendo positivamente. Al brasilero le gusta la oferta que Chile tiene, entonces creemos que ahí hay que continuar fortaleciendo los esfuerzos y así se ha conversado en la mesa público-privada que existe con el gobierno en materia de promoción. Por americano, en todo caso, estamos hablando de estadounidenses, porque todos los que Estadounidenses, hemos hablado así es. son americanos, digamos, eso para que no haya confusión, que Buen a veces, punto. a veces pasa. Buen punto. Mónica, y respecto a los precios para estas fiestas patrias, en particular a nivel interno, tú decías que Chile no está tan caro, probablemente el precio del dólar también eso incide en que nuestro país en términos relativos esté como más atractivo, ¿no? Internamente, el turismo interno. Respecto a los precios, ¿qué han visto ustedes para estas fiestas patrias? No, como yo te decía, hoy día hay oferta para todos los bolsillos. Lo que pasa es que tradicionalmente y en un inicio en Chile sucedió algo bien curioso. Se empieza a desarrollar esta industria mirando al turista extranjero. Entonces, es verdad, tú visitabas ciertos lugares y la oferta hotelera era realmente cara, pero en los últimos años que ha ido creciendo el turismo interno y que se ha ido desarrollando, recuerda que llegamos a recibir 7 millones de turistas antes de la pandemia. Entonces ha nacido una nueva oferta donde el mercado chileno también tiene una oportunidad. O sea, porque los oferentes también entregan servicios y ofertas para el bolsillo y para el presupuesto de los chilenos, que indudablemente es menor normalmente que el de un turista extranjero. Ajá. Mónica, sobre la cantidad de empleo que genera el sector, un tema que tú mencionaste al comienzo de la conversación, decías que ya hoy día trabajan cerca de 640.000 personas en el sector. ¿Esos son los niveles similares a los que había antes de la pandemia? ¿Cómo estamos en referencia al 2019? Hemos llegado a niveles similares, hay mucho emprendimiento en la industria turística, también nosotros promovemos que ese emprendimiento sea un emprendimiento formal,
tenemos muchos jóvenes y entrega mucho empleo a las mujeres. Es realmente una industria muy virtuosa porque ofrece empleo a grupos que normalmente la economía a veces los va dejando afuera por distintas razones. Las barreras de entrada son bajas y contamos con toda esta materia prima que es nuestra geografía y nuestro país. Entonces creo que invertir y promover más en esta industria indudablemente es una buena respuesta para la generación de empleo y generación de empleo formal. Estamos conversando con la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaquet. Mónica, en todo caso, en este escenario han surgido algunos problemas también pensando en fiestas patrias. Hay una paralización de guardaparques de CONAF que ya se ha extendido por 8 días. Creo que comenzó el 20 de agosto, ¿no? 21 de agosto. Oye, sí. Y está generando algunos problemas, sobre todo en el acceso a parques nacionales, que son un hito turístico muy relevante también. ¿Cómo están viendo ustedes desde FEDETUR ese conflicto? A ver, Sebastián, con mucha preocupación hemos hecho un llamado a la autoridad. Yo pedí una reunión con el ministro de Agricultura, quien me derivó a CONAF. CONAF no nos entrega una posibilidad de conversar con ellos hasta el día de hoy, y la verdad que esto está generando mucha incertidumbre y mucha preocupación en los operadores turísticos. Recuerda, el año pasado nomás 2,5 millones de personas visitaron nuestros parques nacionales. Nuestra promoción en el exterior se sustenta en Chile, un país de naturaleza. Nos ganamos todos estos galardones en turismo internacional precisamente por nuestros parques, y hoy día, a puertas de comenzar la temporada alta, vemos que no encuentran una solución. Nosotros lo que hemos pedido es que nos entreguen certeza y ojalá encuentren una solución rápida, porque indudablemente esto nos afecta. ¿Pero hay una mesa de trabajo en curso, Mónica, o no? No, nosotros no hemos podido conversar con la autoridad, hemos solicitado reuniones y, como te digo, el ministro de Agricultura nos derivó a la CONAF y la CONAF no da respuesta. ¿Y están cerrados todos los parques nacionales? No, hay visitas, pero hay incertidumbre que si se reciben los tickets, y resulta que para los tour operadores es muy complejo, porque recuerda que sobre todo el turista extranjero se le vende paquetes. Entonces, ¿cómo le vendes paquetes con una visita a un parque que no tiene certeza si se lo va a poder llevar o no? Claro. Oye, ese es un punto muy interesante, Mónica, porque uno siempre cuando habla del turismo genera básicamente comentarios respecto de la oferta. Ya, tú tienes parques, tienes cosas maravillosas, pero hay una cosa que es clave, que es, a ver, ¿tenemos la suficiente cantidad, por ejemplo, de hoteles para recibir personas que vienen del exterior? ¿Dónde están las acomodaciones que se dan necesariamente en un flujo muy grande de turistas? ¿Podemos recibir todo lo que necesitamos o nos gustaría recibir en materia de turismo? A ver, definitivamente nosotros tenemos una oferta hotelera bastante buena. Nosotros hoy día tenemos capacidad de recibir 6, 7 millones de turistas. De hecho, lo hicimos. 6 millones de turistas recibimos el año 2019. Indudablemente, esto va creciendo a medida, ¿no es cierto?, que vamos generando mayor demanda. Y es por eso que yo te diría, Fernando, que definitivamente la industria está preparada y tenemos oferta hotelera. No todos son grandes cadenas hoteleras. Tenemos hoteles más boutique, tenemos cabañas, sobre todo en el sur. Hoy día, sobre todo los jóvenes, usan otro tipo de alojamiento, quizás no tan tradicionales como son los glamping, otro tipo de cabañas que en el sur estamos cada día con más ofertas de ese tipo también. Las ofertas sustentables, también quiero recordar eso. Nosotros tenemos un compromiso con la sustentabilidad y ese es el turismo que promovemos en Chile, y así es la formación que se da en los distintos centros de estudio donde se está preparando a los profesionales de esta industria. Mónica Salaquet ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica, presidenta ejecutiva de FEDETUR. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Chao. Que vaya bien. Buen día. Chao. 8:57. Vamos a otro tema. En el ámbito de negocios, esta semana conocimos una operación bien interesante que da cuenta también del momento que está viviendo el grupo de retail Falabella, porque se confirmó el día miércoles que Falabella va a vender el centro comercial que tiene en el sector oriente de Santiago, donde llegan muchos brasileños precisamente. El Open Kennedy. Open Kennedy, exactamente. Donde está H&M, perdón, donde está IKEA. Decathlon, IKEA, Exacto. Sodimac, Hay entre una otras H&M tiendas. Sí, hay una Creo que H&M. sí. No estoy seguro. Sí. Ya.
Confío en ti, Caro. Confío en ti, Atractivo. Caro. No, aquí con Nacho estamos No alineados. sería con la Carolina de esta manera. Bueno, ese centro comercial lo vende Falabella a el grupo Parque Arauco, sus vecinos, porque están al frente, lo separa una calle. Así es. Y la venta se concretó por cerca de $200 millones. Este Changos. es parte de una operación que está desarrollando Falabella, que ha atravesado por momentos súper difíciles en los últimos años, pero está repuntando de a poco. Está haciendo cambios operacionales para reducir sus costos. Eso ha obligado al cierre de algunas tiendas, entre ellas la emblemática tienda ahí de Providencia con Lion, por ejemplo, aquí en el centro de Santiago. Solo quedó el banco. Exacto. Y la venta también de otros activos como el Mall Open Kennedy por cerca de $200 millones, como les contábamos. Va a quedar unido además, este es un detalle, pero va a quedar unido por un puente al parecer, por sobre... Ah, mira. ¿Cuál es esa calle? Que es Rosario Norte. Rosario Norte. Ok, por sobre Rosario Norte se va a unir con Parque Arauco, entonces va a quedar como un mall enorme el de Parque Arauco en ese sector. Un punto turístico, como decíamos, bien relevante también. Muchos brasileños llegan a esa zona precisamente a comprar y a hacer shopping. Bueno, y en ese contexto, ayer desde la empresa, desde Falabella, destacaban lo que significaba esta venta en una reunión con analistas también, a la espera, por cierto, de obtener en todo caso algunos permisos que tienen que solicitar. Pero asegura el gerente Alejandro González que esto ayuda a reivindicar la estrategia que está llevando adelante la empresa, enfatizando nuestros principales negocios y los activos y proyectos más estratégicos para la propuesta de valores, lo que decía Open Kennedy. Lo que decían desde Falabella. Lo que busca el plan es recaudar cerca de $1.000 millones y han tenido un buen rendimiento porque en la entrega de resultados que hicieron hace un par de semanas de Falabella precisamente mostraron una fuerte recuperación. En el primer semestre las utilidades ya sumaron $184 millones, hubo una subida de los ingresos también y una mejora de algunos rendimientos financieros que pueden ser más técnicos pero súper importantes, bajando los niveles de deuda, por ejemplo, de la empresa para una compañía de retail que, como decíamos, había pasado por un proceso de reestructuración, significó cierre de tiendas, despido de personas. En ese sentido, estas también son buenas noticias, que se estabilice un grupo de retail importante en nuestro país. Y por último, 9 de la mañana, cerramos con la última información. Nos quedamos muy atentos a lo que va a publicar en un rato el INE. Publica indicadores de actividad de la industria, del comercio, de los servicios, y es una suerte de adelanto de lo que vamos a conocer con el IMASEC, que se publica la próxima semana. Pero en este contexto, conocimos el detalle de una encuesta que realiza el Banco Central entre los operadores financieros del mercado y proyectan que en la próxima reunión el Banco Central debería reducir la tasa de interés en 25 puntos base, en 0,25%. Entonces quedaría en torno al 5,5% la tasa en la próxima reunión del mes de septiembre. ¿Y qué estiman? Bueno, que el IPC para los meses de septiembre y octubre debería bordear el 0,4-0,5%, de acuerdo a estos datos de la encuesta. Muchísimas gracias, Sebastián. Que esté muy bien, nos vemos.